Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Piso, yo soy médico radioterapeuta. En realidad nuestra especialidad ahora se llama radio-oncólogo. La radiooncología es la formación de parte de la oncología y a partir de ahí, con una formación en física médica, que la utilizamos como conocimiento de las radiaciones, trabajamos como radio-oncólogos. Bueno, yo creo que esta es una audiencia un poco especial. Habitualmente estamos acostumbrados a dar charlas entre médicos. ¿Alguno de ustedes estudia medicina o está en el área de salud? Bien, bueno, para saber cómo manejarnos. Bueno, lo primero que les voy a contar que es la radioterapia, porque inclusive cuando uno está en la facultad tampoco sabe mucho de qué es la radioterapia. Voy a hacer un breve informe sobre lo que son los mecanismos de acción, cuando empleamos radioterapia, fundamentalmente relacionado a los tumores cerebrales, y los resultados. Esperen que le agarre. Bien, como les decía, la radioterapia, tengo una disociación entre lo que veo acá y lo que pasa allá. Si no corre acá, si no lo miro allá directamente y listo. Bueno, la radioterapia es una rama de la oncología. La oncología es el tratamiento del cáncer. Y básicamente las tres principales ramas son la cirugía, que son los cirujanos oncólogos habitualmente avesados, bueno, en este caso los neurocirujanos que erradican los tumores cerebrales. Por el otro lado, los oncólogos clínicos, también llamados quimioterapeutas, que son los que habitualmente administran la medicación, ya sea sistémica o monoclonal. Y básicamente la radioterapia, como les expliqué, el criterio es el tratamiento con radiaciones, es decir, que lo que tenemos es una herramienta para usar y para tratar tumores. ¿Qué hacen las radiaciones? Bueno, básicamente las radiaciones lo que hacen es ionizar el medio. Las radiaciones ionizantes, como la palabra lo dice, interaccionan con un tejido, producen una desestabilización y de esa desestabilización sucede un efecto que lo utilizamos benéficamente para tratar tumores. Yo ahora les voy a explicar un poco sobre el respecto. El objetivo número uno, la norma número uno, cuando empezamos la residencia de radioterapia es erradicar el tumor. Y la número dos es no dañar. Las dos van de la mano. Y requiere de alta tecnología y precisión. Este esquema que yo les enseño lo ha presentado el doctor Carlos Pérez, que ha sido uno de los profesores eméritos en el mundo de la radioterapia, el que hizo el textbook de radioterapia y el que todos estudian por esos libros. Si bien está grande, hoy en día me llevé la sorpresa en una de las últimas charlas que él dio que lo vuelve a presentar. Y esto es un poco para que ustedes vean cuáles son los alcances de un tratamiento. Generalmente, los tumores, lo que se ve, lo que se toca, es esta parte. Pero los tumores generalmente no están localizados solamente ahí, sino que tienen manifestaciones de extensión. Y eso habitualmente es microscópico, se puede no tocar, se puede no ver, y habitualmente son los inconvenientes que a veces tienen los cirujanos. Es decir, cuando van a sacar un tumor, habitualmente resecan lo que ellos creen que está todo bien, y a veces cuando vienen los márgenes se encuentran con que hay márgenes que son comprometidos. O a veces los márgenes son libres, pero igual hay enfermedad microscópica o subclínica que no se detecta. Entonces, la radioterapia tiene un alcance tal vez un poco mayor que el de la cirugía en ese sentido. Por eso se lo utiliza mucho como complemento, porque puede alcanzar un espacio ya sea regional. Básicamente, el tumor, las células microscópicas en la zona, ahí llegamos con la radioterapia. La oncología clínica, es decir, la quimioterapia, tiene mucho más efecto sobre lo que es la enfermedad subclínica, es decir, lo microscópico. No tiene un efecto masivo sobre lo macroscópico, pero es un buen ayudante para lo microscópico combinado con la cirugía y la radioterapia y también para las células circulantes, que son esas situaciones donde uno tiene sospecha que el paciente puede generar metástasis, pero que no la va a realizar. Afortunadamente, en este caso, los tumores del sistema nervioso central son poco metastásicos. Generalmente, la mayoría de estos tipos de tumores son tumores de características benignas que generan problemas porque su crecimiento va comprimiendo, va produciendo daño y ese daño que produce básicamente es de tipo compresivo. Solamente los gliomas de alto grado tienen la particularidad de poder generar multicentricidad. Es decir, que es difícil que un tumor del sistema nervioso central desarrolle una metástasis en otro lugar. Eso no corresponde.
Decía Luther Brady, otro estudioso del National Cancer Institute, que 1/3 de los pacientes con cáncer mueren por fallas en el control local. Eso es muy claro. Ningún paciente se cura si no se cura el lugar donde nació el tumor. Eso es fundamental. Y básicamente, si uno mejoraría esa falla, que es 1/3 de los pacientes, mejoraría francamente la sobrevida del paciente, porque evitaría la presencia de metástasis en la mayoría de los casos, y acá un tumor que nosotros no podemos controlar intracerebralmente es un tumor que va a progresar. ¿Cómo actúan cómo actúa la radioterapia en los tejidos? Esto es lo que yo les comentaba anteriormente. Hay 2 mecanismos de acción. La radioterapia tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Paradójicamente, el que predomina es el indirecto. Como yo les comentaba anteriormente, el tejido un 70% es agua, las radiaciones entran en el organismo, interactúan, actúan a nivel de las moléculas y producen una disociación. Yo estoy medio disociado porque no tengo micrófono y ahí no tengo pantalla. Acá tenemos el ingreso de un fotón, lo que está haciendo, interacciona, arranca un electrón, el electrón disocia la molécula de agua y genera radicales oxidrilos, que son los radicales negativos. Los oxidrilos son sumamente lesivos. Es decir, que cuando se produce este tipo de reacción, actúan a nivel de la membrana nuclear de la célula y va directamente al ADN y produce un daño en el ADN. Generalmente, cuando se produce un daño en el ADN, una célula benigna, es decir, una célula normal, puede no lesionarse porque hay factores que lo reparan. Pero paradójicamente, las células oncológicas y las células cancerígenas tienen ese patrón está prácticamente abolido, son mucho más sensibles, van a tener un daño genético y cuando esa célula quiera reproducirse no lo va a poder hacer y va a morir de vieja. Si uno hace una biopsia, capaz que ve una célula y dice es una célula viable. En realidad es una célula normal, pero es una célula que va a estar dañada y que genéticamente no va a proliferar. Bueno, ese es el mecanismo que en el 70% de los casos prevalece. Es un mecanismo indirecto y es un fenómeno más bien químico que físico. El otro mecanismo, que es el mecanismo directo, es el daño directo que hace en el camino el fotón interaccionando con el ADN o con el cromosoma. Ese daño obviamente es menos frecuente, pero tiene que ver en los nuevos métodos de radioterapia. Para que ustedes tengan una idea, las radiaciones por lo general han sido tratamientos de semanas, que duran aproximadamente entre 5 y 7 semanas, fraccionadas todos los días, pero ahora hay un cambio y se está tratando de reducir esa cantidad de días. Entonces están cambiando los esquemas de fraccionamiento. El fraccionamiento viene aparejado que hay una serie de fenómenos que tienen que ver con la ventaja de dar todos los días una dosis bajita a un grupo de células. Cuando irradiamos un tejido estamos tratando una población de células. Va a haber células que van a estar en un momento con una mitosis, van a estar en el momento de mitosis y ahí está muy vulnerable, pero va a haber otras que no van a estar en el momento de mitosis y esas no van a ser invulnerables. Entonces, tratando todos los días, uno está encontrando grupos de células y las va dañando progresivamente. Eso es básicamente el motivo por el cual se fraccionan los tratamientos de radioterapia. Entonces, volviendo a lo que habíamos comentado, el efecto directo es un efecto directo, es ablativo, es una radiación, es una lesión radioinducida, mientras que el indirecto es predominantemente el que tiene la radioterapia fraccionada y lo que produce es la apoptosis, que es la muerte celular programada. Si vemos esta curva, que es similar a la curva de la aspirina, si uno lo mira simplemente, a mayor dosis, mayor control, hasta que va a llegar un momento donde va a haber efectos indeseables, o de lo contrario, si la dosis es muy baja no va a llegar efecto. Es igual para la radioterapia. Nosotros podemos dar una dosis baja, no vamos a lograr efecto, en una dosis alta sí lo vamos a lograr, pero tenemos que ser equilibrados para no generar daño y poder controlar la enfermedad. Entonces, si nosotros comparamos estas curvas, vamos a tener acá tejido normal, acá vamos a tener control de tumor, y entre estas dos curvas vamos a tener el beneficio de poder administrar una dosis que sea efectiva. Porque si yo debo dar una dosis mucho más alta, voy a entrar en este terreno y en ese terreno voy a tener complicaciones. Y si doy una dosis menor, va a andar todo muy bien, pero no voy a controlar el tumor. Entonces, todo esto se basa en estudios radiobiológicos que han sido bastante extendidos y que han llegado, digamos, a definir por qué la dosis es la que tenemos que dar. Y en ese contexto entran, porque no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad.
Vamos a tener tejidos que son muy sensibles, hablando de tumores del sistema nervioso central, como es el nervio óptico, como es el quiasma, como es la cóclea. Son puntos muy vulnerables donde nosotros no podemos dar una dosis muy alta, pero si queremos tratar el tumor sí tenemos que dar una dosis muy alta. Entonces tenemos que entrar a trabajar mediante tecnología para poder lograr una dosis muy alta en el tumor y baja en los tejidos vecinos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que ustedes se tienen que llevar de acá? Porque no les voy a poner a explicar ahora detalladamente radiobiología porque es muy largo eso y no es para el momento. Pero hay que tener en cuenta que el tejido cerebral tiene baja mitosis. Son tejidos realmente que tienen una proliferación muy lenta, el tejido va a tener una respuesta lenta, los efectos van a ser tardíos. Nosotros podemos hacer radioterapia en el cerebro y a lo mejor los efectos los vemos después de 6 meses, 1 año. Y hay diferentes sensibilidades, que es lo que yo le contaba, dentro del tejido cerebral. Acá aparece se lo voy a mencionar nada más, radiobiológicamente hay un modelo que se llama modelo lineal cuadrático, y que eso es lo que tiene que ver con la radiobiología de los tumores y de los tejidos sanos. Se compara la relación alfa-beta, que es el modelo lineal, beta es el modelo cuadrático, entonces tiene que ver con la muerte celular y la tolerancia del tejido sano. Y se compara la del tejido sano con la del tumor. Si el tumor es de alto grado y crece mucho, ese tumor va a ser más sensible, va a ser más fácil de controlarlo, también es más difícil de curarlo. Radiosensibilidad no es lo mismo que curabilidad. A veces van de la mano y a veces no. En cambio, los tumores benignos, los meningiomas, son mucho menos respondedores. Pero habitualmente lo que estamos acostumbrados a ver es que cuando tratamos ese tipo de tumores, los tumores se mantienen a lo mejor en ese tamaño por mucho tiempo, después van reduciendo. Y así es frecuente que yo lo llame al doctor Nagel y le diga, doctor Nagel, por favor, pero decime cuánto mide con referencia al anterior. ¿Está más chico, está igual o está más grande? Entonces él me dice, no, Carlos, quédate tranquilo. Yo diría que está igual o un poco más chico. Y eso es un éxito en el tratamiento, que a veces uno lo ve, porque difícilmente el tumor desaparezca. Queda un tejido residual, queda un tejido con distinta densidad. Eso habitualmente se llama RECIST, que son unas siglas, y que tiene que ver que a lo mejor el tamaño del tumor es el mismo, pero adentro la densidad cambió y el tumor está necrosado, está licuado y ya no es el mismo tumor agresivo que era antes. Bueno, hablando un poco de radioterapia en líneas generales y basándonos en los tumores cerebrales, nosotros podemos hacer radioterapia de varias formas. La medicina ha avanzado tanto que evidentemente hoy en día uno puede optar por la mejor alternativa. Y nosotros tenemos radioterapia tridimensional conformada, que es radioterapia externa, conformada porque conformamos el tumor, tridimensional porque la vemos en 3 planos. Entonces, de esa manera, trabajando con un planificador, con un software específicamente diseñado para esto, nosotros podemos dibujar el tumor y darle la forma, y vamos a darle, digamos, ya no el concepto del tumor cuadrado que hacíamos hace mucho tiempo cuando se decía la radioterapia 2D. Esto ya es radioterapia tridimensional conformada y hoy es la radioterapia estándar más simple que se hace en la mayoría de los centros de radioterapia. Menos de eso ya es en desuso. Radioterapia de intensidad modulada es una forma, un upgrade, es una mejoría de la radioterapia 3D conformada, porque es conformada más modulada. ¿Qué significa? Que se le agregan una serie de filtros que van modulando el haz de irradiación. De esa manera, cuando uno hace un tratamiento, tiene múltiples ingresos a través de un isocentro, entonces son todos heterogéneos, todos son distintos y van logrando atenuar o aumentar la dosis del haz. Entonces, en el conjunto lo que terminan organizando es una distribución alta en el tumor, pero le bajan significativamente la dosis en los tumores vecinos y en los tejidos vecinos. Entonces, por ejemplo, la médula, como dije anteriormente, el quiasma, o como comentaba el doctor, los sitios de riesgo que tiene que ver con la corteza, que tiene que ver con los centros del habla y demás. Bueno, son posibilidades que ahora podemos, por ejemplo, el hipocampo. Antes, cuando nosotros irradiamos el cerebro total por pacientes que tenían muchas metástasis, básicamente el miedo siempre era la parte cognitiva. Entonces siempre se criticaba que la radioterapia producía ese tipo de déficit a largo plazo. Hoy en día se sabe que protegiendo con esta metodología el hipocampo en dosis más bajas cuando se puede, básicamente se ha reducido la conducta cognitiva a una conducta normal. E inclusive ahora están apareciendo nuevos fármacos que se están usando, como la memantina, que es un medicamento útil, y que básicamente se lo está dando en forma conjunta con la radioterapia para preservar todo lo que tenga que ver con la parte cognitiva. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes de la radioterapia en tumores del sistema nervioso central? Bueno, los gliomas de alto grado, que yo les dije,
Son tumores que hoy en día siguen teniendo una muy mala sobrevida, pero dada la posibilidad de que estos tumores generalmente son retratados, habitualmente son operados, tienen la famosa forma de dedos de guante o la interdigitación, donde muchas veces no es posible erradicar para el cirujano el tumor en forma de bloque. Entonces nosotros ya sabemos que se reseca lo que más se pueda del tumor y nosotros tratamos lo que quedó del tumor. De esa manera se logran resultados de control satisfactorios. Hoy en día se lo ha asociado a un anticuerpo que es la temozolamida, y la fusión de la radioterapia más la temozolamida ha logrado un aumento en la sobrevida de 6 meses en este tipo de tumores que antes la sobrevida máxima era de 6 y ahora se lo ha prolongado. Inclusive, si después recaen, se los puede retratar con cirugía tipo Toilette o incluso reirradiación empleando radiocirugía. Y se dan casos de pacientes con glioblastoma multiforme que están sobreviviendo a lo mejor con enfermedad, pero que la llevan de acá a 2 o 3 años, cosa que eso antes era improbable. Los gliomas de bajo grado, bueno, esas son situaciones más específicas porque son tumores que tienen una actividad inferior, y es lo que comentaba el doctor Rojas, muchas veces se controlan, otras veces se operan y cuando es necesario se agrega radioterapia. Y básicamente la mayoría de los tumores que tienen más bien naturaleza benigna, como los meningiomas, los neurinomas, que son los schwannomas vestibulares, del octavo par habitualmente, de localización, malformaciones arteriovenosas, una entidad totalmente benigna, que tiene que ver fundamentalmente con las dilataciones internas. Eso habitualmente va precedido de una embolización y posteriormente con la radioterapia se administra una dosis alta única con radioneurocirugía y se logra fibrosar ese nido a los fines de que se endurezcan las paredes y no generen más sangrado. Los tumores hipofisarios de craniofaringiomas, el doctor Rojas recién enseñó un macrotumor. Bueno, tumores hipofisarios de craniofaringiomas también se tratan con radioterapia y la asociación de radioterapia y cirugía en ese caso es beneficiosa. Es decir, si se puede resecar volumen es mucho mejor porque es menos células que nosotros tenemos que tratar. Todos los tumores pediátricos. Los tumores pediátricos es un capítulo aparte dentro de la radioterapia, porque los pacientes pediátricos tienen el tema del crecimiento, la sobrevida que hay que contemplar, entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cuestiones con referencia a la dosis, y hay muchos protocolos que habitualmente uno se adhiere al protocolo para cuidar y no tener trastornos de crecimiento y para no tener trastornos también de tipo cognitivo. Es muy frecuente el tratamiento del eje cráneo-espinal completo, en el caso de los meduloblastomas, cuando tienen diseminación por líquido cefalorraquídeo y se extienden a todo el raquis, entonces es necesario esterilizar, se da metrotexato intratecal y también se hace radioterapia en todo el eje cráneo-espinal. Lo mismo sucede en las lesiones, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas. Es muy frecuente en los chiquitos que tengamos que hacer ese tipo de tratamientos. Ependimomas, pinealomas. Y por supuesto, como dijo el doctor Banfi, las metástasis son muy frecuentes y tal vez sean una de las más frecuentes de localizaciones producto de cáncer de pulmón, cáncer de mama. Cuando nosotros definimos entonces qué vamos a hacer o qué tratamiento vamos a pensar, tenemos que definir si el tratamiento va a ser curativo, radical. Un tumor primario, nuestra intención es curativa. Si es una metástasis o son metástasis, bueno, va a ser con criterio paliativo, evaluar la calidad de vida del paciente. Muchas veces la cirugía puede dejar daño, la radioterapia no es invasiva, podemos llegar a los sitios que queremos. Las limitaciones son las dosis y los órganos, pero si uno logra planificaciones satisfactorias, puede dar un buen resultado. Hoy surge el concepto de oligometástasis. Oligometástasis son los pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama de larga evolución, que aparece una lesión única o dos. Bueno, se pueden tratar con radioterapia porque se ha demostrado que tratándolas con radioterapia y controlando la enfermedad, los pacientes siguen evolucionando bien con muy buena calidad de vida. Entonces cambió. Antes la radioterapia era el máximo tratamiento posible y ahora es el mínimo tratamiento efectivo. Los tratamientos posoperatorios, bueno, acompañando a todas las resecciones quirúrgicas, como dije, cuando las resecciones no son completas y trabajando en equipo, el neurocirujano es el primero en informarnos y decirnos, bueno, yo no me quedo tranquilo, quiero consolidar, existe posibilidad de controlar la enfermedad y mejorar la sobrevida del paciente. Y los rescates, como sucede después de un tratamiento, en donde uno puede intentar la reirradiación, que antes era una palabra prohibida y hoy lo estamos haciendo.